así disertar las Sagradas Escrituras, que sea de edificación para cada uno de ustedes. Este es el último día, con un poco de nostalgia, porque ya nos toca regresar a nuestra ciudad donde residimos, y en realidad yo soy muy amante al frío, y allá nosotros nos tostamos en la costa, y cada vez es más asfixiante el calor. En realidad a veces ni los aires acondicionados sirven, pero aquí tenemos un aire acondicionado, pero 24/7, y es una bendición. Algunos en cambio quieren ir a la costa, otros quieren de la costa venir acá a la sierra, en fin. Vamos a llevar mucho cariño y afecto de cada uno de ustedes. Reitero los saludos de nuestra hermana presidenta y fundadora del Ministerio Remanente de Fe, nuestra apóstol Zaira Lane de Fariño, y pues también de nuestra congregación, el Centro Apostólico Remanente de Fe, y de nuestra familia. Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen todos a la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y el versículo número 33. Como señal para todos aquellos que pudieron haber encontrado, en absoluta reverencia nos ponemos de pie. Acabamos de terminar un mundial de fútbol y cada nación que participaba antes de aquello entonaban el himno nacional, ¿verdad? Estadios de 50,000, 70,000, 80,000 personas se ponían de pie, ponían su mano en el pecho y con mucho temor y reverencia cantaban el himno nacional. ¿Cuánto más nosotros que vamos a dar la lectura a la palabra del Señor, que es mucho más que cualquier himno nacional? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 14, verso 33. Comparta con el amigo, vecino, familiar, invitado, hermano apartado que tenga a su lado, que no tenga una escritura en esta hora. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso número 33. ¿Tiene alguien conmigo? Dice así la poderosa palabra del Señor: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos a ti en esta hora. Reunidos nos encontramos en tu nombre para poder celebrar 4 años de victoria que tú has dado en este lugar. Señor, tu palabra, como siempre, sale desde tu corazón, fluya en este lugar, salvando, liberando, bautizando, Señor, y restaurando a las vidas tantos que los necesitan. Señor, queremos que tu presencia se haga real en este evento maravilloso. No queremos salir como hemos entrado, sino bendecido, avivado y a la vez prosperado por medio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén, amén, y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Y vamos a regalarle un aplauso al que vive en esta hora. Quisiera hablar un tema que tal vez no va a ser mucho agradable escucharlo, pero quisiera hablar sobre el desorden. Lo contrario a desorden es orden. Si a nosotros nos tocara ejemplificar cosas y relacionarlas como tal, pues tenemos que ver la Biblia. Por ejemplo, al Señor o a Dios se lo compara como el Dios de las luces o el reino de luz. Y para comparar a su adversario, al enemigo o a Satanás, se lo compara como el rey de las tinieblas, ¿verdad? A Dios se lo compara con el reino de la verdad y al otro como el reino de la mentira. Siempre hay relaciones simbólicas por las cuales uno puede ejemplificar. Si nos tocaría ejemplificar y relacionar el orden y el desorden, el orden lo vamos a relacionar ¿con quién? Con Dios. Y el desorden con Satanás y el maligno. El apóstol Pablo está tratando de hablar de la misma manera, por lo cual escribe a la carta a los Corintios y en el versículo que hemos dado lectura dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Lo que Pablo está tratando de decir, que mientras nosotros ingresemos a este santo evangelio, tenemos que ir organizando y ordenando cosas que en un momento determinado estaban desordenadas. Pero la versión, ¿verdad?, latina, moderna, dice lo siguiente. Este mismo verso dice: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz y calma. Así es como deben de hacerse las cosas en la iglesia del pueblo de Dios.
Otra versión dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Otra versión dice, pues no quiere Dios el desorden, sino la paz, como es costumbre en las demás comunidades cristianas. Lo que Pablo está tratando de decir, que la comunidad cristiana, que la iglesia del Señor es una institución, es una comunidad, es un pueblo que camina de manera ordenada. ¿Por qué? Porque prácticamente el desorden es la falta de organización, es la estructura de colocaciones correctas de las cosas, ¿verdad? Generando caos, confusión, desajuste. Puede referirse tanto al desorden físico, por decir así, objetos que no ocupan el lugar correcto y están de manera desorganizada. Es una alteración del orden público. Es situaciones emocionales y mentales que afectan a la armonía y el buen orden. En otras palabras, el desorden es todo aquello que se desliga del orden. Es todo lo que se contrapone al orden. El desorden es todo aquello que produce caos, desequilibrio, confusión. Y esos términos los podemos ver según la Biblia. Pero dentro de ese análisis profundo, la palabra desorden evoca la sensación, vuelvo y repito, de caos y alteración. Pero su significado es más allá de una simple falta de organización. Representa la ruptura del equilibrio establecido, la ausencia de la estructura esperada, y puede manifestarse en diversos ámbitos, desde lo físico, social, espiritual, emocional o matrimonial. Evoca el caos. El mundo entero hoy está bajo el maligno, y él lo que va a fomentar siempre es el desorden. La palabra desorden viene de la etimología del orden. El término de desorden proviene del prefijo del castellano des, que indica la negación o privación. Y el único, la palabra orden, es todo aquello que tiene que ver o se refiere a la secuencia de la disposición metódica, la regla establecida. Por lo tanto, el desorden significa literalmente la ausencia del orden. Generalmente el ser humano, desde que toma uso y ración o sus cabales, generalmente se deja llevar por la tendencia de lo más fácil, lo más cómodo. En realidad vemos una sociedad que se desordena y más fácil nos caminamos y transitamos por ahí. Por eso es que viene la confusión dentro de nuestra sociedad, obteniendo hábitos y costumbres que no evocan al orden, sino al desorden. El concepto del desorden se aplica en una variedad de contextos. Por ejemplo, hablamos del desorden físico, se refiere a la falta de organización, al arreglo de espacio, de un escritorio desordenado, una sala, una casa, una habitación revuelta en caos, o en una ciudad de desastre natural, o la falta de principios de orden en la sociedad. Generalmente usted puede ver una ciudad limpia, eso evoca a los ciudadanos que son responsables, pero hay ciudades donde uno va que todo es un caos, la ropa tirada en el piso, usted va por las calles y las aceras, la basura tirada fuera del horario de recolección. Usted ve y dice, ¿qué caos es esto? Porque la sociedad mismo está acostumbrado a vivir ese desorden. La sociedad como tal se describe la perturbación de la armonía, de la estabilidad. Es un grupo o una comunidad, puede manifestarse con disturbios, protestas, revueltas y simplemente con la falta del respeto en las normas sociales establecidas. El desorden social a menudo se refleja en las tensiones subrogantes en las que puede traer síntomas más profundos. Hay desórdenes psicológicos que prácticamente evocan el desorden mental, como la ciencia mismo lo estudia. Por ejemplo, la palabra psicología está compuesta de psique, que significa mente, misterio, y es la ciencia que estudia la mente. Pero ahí se deriva también lo que le llaman la psiquiatría. Dentro de esa ciencia moderna, la psiquiatría es estudiar los problemas de enfermedades mentales. Por eso usted ve los hospitales psiquiátricos, y lo que usted ve ahí
ahí son desórdenes mentales, donde prácticamente ellos categorizan las enfermedades y dicen que unas son más crónicas que otras, como la esquizofrenia, y de pronto ellos deducen y dicen, ahí hay un problema mental. Lo que eso dice la ciencia, pero la Biblia demuestra todo lo contrario, que es que alguien le abrió la puerta a espíritus inmundos para que prácticamente destruyan no solamente a ese ser humano, sino a la sociedad entera. Por lo tanto, el desorden evoca al caos, al desequilibrio, ¿verdad?, a una sociedad. El desorden también se utiliza en sentido figurado para describir excesos de abusos, ¿verdad? Como el desorden alimenticio. Realmente es el exceso del desorden también de gastos innecesarios y promueve el caos y la confusión. A lo largo de la historia, el concepto del desorden ha estado presente en diversas culturas y épocas, en filosofías griegas, ¿verdad? Y esto contraponían prácticamente a la sociedad. Respetando la falta del orden, prácticamente se evoca al desorden y al caos. En resumen, el desorden es el término polifacético que abarca diversas dimensiones y experiencias humanas. Su significado va más allá de una simple falta de organización, abarcando la alteración del equilibrio y la ruptura de normas y manifestaciones de caos en diferentes ámbitos. Y ese siempre ha sido el objetivo, el cual promueve Satanás. Sin duda alguna, cuando Dios comienza en los tiempos, se da de cuenta que Satanás arma un caos sobre el globo terráqueo que nosotros vivimos. De hecho, Génesis 1:1 dice que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Cielos en plural, pero la tierra específicamente en la cual nosotros vivimos. Pero en el verso 2 hay una crisis, hay un desorden. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero luego dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén, gloria a Dios. Dios es un Dios de orden, pero alguien tuvo que orquestar, fomentar, incitar al desorden. Aquí hay una brecha teológica en la cual se han generado teorías, ¿verdad?, argumentos y todo tipo de apreciación teológica. Pero las mayorías coinciden en que el juicio de Dios para con Satanás fue expulsarlo con la tercera parte de ángeles en el cielo, y esto provocó una crisis en el cosmos. Prácticamente alteró el orden establecido en los cielos, porque existen tres cielos, dice, y Jehová y Dios creó los cielos en plural. El cielo atmosférico es el que nos cubre, el techo, ¿verdad?, que tiene esta tierra. Luego viene prácticamente el segundo cielo, que es el cielo sideral, y el tercer cielo es donde habita Dios. Sin duda alguna, este juicio provocó un caos, una confusión, un desorden, una alteración del orden en el cosmos. Y eso generalmente trajo destrucción en la tierra, porque Satanás prácticamente eso es lo que promueve el desorden. Él vino a matar, a robar y a destruir, es decir, alterar con el orden. Y es aquí donde prácticamente aparece Dios en el verso 2. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, es decir, estaba fuera del orden. De hecho, hay versiones bíblicas, dice, la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. En otras palabras, la tierra no tenía forma, estaba descompuesta, estaba fuera del diseño original, del orden que Dios lo había establecido, y eso produjo Satanás. Pero aparece Dios en ese mismo escenario, porque en el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a aparecer cuando existe caos y desorden. Porque si el diablo destruye, Dios, el cual tú y yo le servimos, Él aparece para ordenar y organizar las cosas, para poder Dios usar y bendecir nuestras vidas. Porque Dios no puede bendecir nada que todavía se fomenta el desorden. Esto se lo traduce como el primer y más grande avivamiento en la historia. ¿Por qué?
porque prácticamente avivamiento significa grandes movimientos espirituales o grandes movimientos mundiales. Y aquí en el mundo de aquel entonces, que estaba deforme, que no tenía forma, que estaba en caos, estaba desordenado, y apareció Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, un gran movimiento espiritual. Los grandes avivamientos aparecen para ordenar las cosas. Por eso el que era alcohólico deja de beber, aquel que robaba dejaba de robar, aquel indisciplinado comienza a disciplinar, porque esa es la evidencia de la existencia de un Dios en la vida de una persona. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Él produjo el orden. Y es ahí donde Dios aparece para establecer un orden. Una persona que es ordenada llega a una casa y la ve desordenada, lo primero que hace es buscar ordenar, limpiar, arreglar, poner las cosas en su lugar, porque su naturaleza, su esencia es el orden. Pero el desordenado le encanta el caos, le encanta el desorden, le encanta el conflicto. Y es que donde hay desorden, ahí habita Satanás. A mí me encanta la Biblia cuando se interpreta con revelación. Allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, la Biblia habla que dentro de ese capítulo existen 3 parábolas. La parábola del hijo pródigo. Luego dice la parábola de la oveja, la parábola de la oveja perdida. Número 2, la parábola de la moneda perdida. Y número 3, la parábola del hijo pródigo. Hay 3 parábolas. Y en las 3 parábolas se pierde algo. En la primera parábola se pierde una oveja. En la segunda parábola se pierde una moneda. Y en la tercera parábola se pierde un hijo. Pero el Señor aparece como aquel que ordena las cosas. Nos enseñó cómo recuperar la oveja. Nos enseñó cómo recuperar la moneda. Y nos enseñó cómo recuperar el hijo. ¿Por qué? Porque cuando Él aparece para ordenar las cosas. Y cuando se refiere a la parábola de la moneda perdida, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Atención, cuando la Biblia habla de mujer, habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él está interesado en ordenar y organizar la iglesia. ¿Para qué? Para que se convierta en un marco de referencia en la sociedad y sepan cuál es el verdadero orden. La institución de la familia se ve reflejada en un orden cuando la iglesia recupera los valores del orden dentro del principio establecido. Pero dice la parábola, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una? No se la robaron, la perdió, y las cosas se pierden por descuido o falta de interés. El Señor le está diciendo, perdió una dracma y entró en confusión y en una alteración. Mire, si usted tiene 10 dracmas, se pierde una, el dolor es menos. Dolor es más grande que se pierdan 9 y te queden una. Pero hace el enfoque que esa moneda era lo que traía el establecimiento del orden. Y prácticamente viene la recomendación y le dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde uno? Dice, no enciende primero la lámpara. Prácticamente la moneda se perdió porque había ausencia de luz. Esto es interesante. Si decíamos que luz es presencia de Dios y tiniebla es presencia del maligno, es decir, esa iglesia comenzó a caminar en tiniebla, en oscuridad, en caos, en desorden, en desequilibrio, ¿verdad? Y prácticamente se pierde la moneda. Muchos intérpretes dicen que 10 representa el 100% y la moneda perdida representa el 10%. Es decir, no se perdió las monedas de la mujer, sino la moneda de Dios. Y al quitar la moneda de Dios, representa el caos financiero en la vida de una familia. Esto es interesante. Quisiera que ese reloj se detenga, que me está diciendo que me cama el tiempo. Atención, dice, o enciende la lámpara. Número 1, había oscuridad. Recuerde que en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. La Biblia determina que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Apocalipsis 21 dice, vi yo descender del cielo un ángel con una gran cadena en la mano y la llave del abismo, y prendió a Satanás, al diablo, la serpiente antigua, y lo encerró en el abismo. Abismos representan lugares de condenación, lugares donde prácticamente se consideran prisiones de condenación. Y prácticamente lo que vemos aquí donde dice Dios, y enciende la lámpara. Es decir, esa casa estaba en tiniebla, en oscuridad. No podemos decir que somos siervos de Dios, pero vivimos desordenadamente. Dios mío, lindo. No sé si seguir o terminar acá porque... Ok, lo sigo diciendo. Enciende la lámpara. Y número 2.
barre la casa. Y si barre la casa, Dios estaba diciendo entonces que no solamente la casa habitaba tinieblas, sino que habitaba el desorden y la suciedad. Y esto es lo que prácticamente el Cristo de la gloria le enfocaba en la condición de los fariseos. Los fariseos estaban limpios por fuera, pero sucios por dentro. Y ese es el gran problema de demostrar un ámbito de religiosidad. Pero lo que no sabe la gente, que Dios no vino a traer religión, sino una relación personal que bregue el orden de manera interna y se refleje de manera externa. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Oh. La Biblia dice que enciende la lámpara y barre la casa. Que en otras palabras, ¿cómo estaba la casa? No solamente estaba en tinieblas, sino que estaba sucia y desordenada. Había mugre. Y es que usted no puede ver la suciedad si vive en oscuridad. Cuando uno enciende la lámpara, wow, esta casa está llena de tinieblas, las paredes se están destruyendo, todo nos sirve porque hay claridad y cuando hay luz se puede ver la verdad. Número 2, barre. Número 3, busca con diligencia hasta encontrarla. Quiere decir que esta iglesia ni tenía luz, ni tenía limpieza y orden, ni tampoco buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque al encender la lámpara, barre la casa y comenzó a buscar hasta encontrarla. Búsqueda significa consagración. Búsqueda significa poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y es aquí donde dice hasta que la encontró. Y no solamente la encontró, sino que hubo fiesta y algarabía. Invitó a todos los vecinos alrededor y festejó. Es decir, tuvo un orden financiero al punto que tenía dinero hasta para festejar. Pero cuando la moneda se había perdido, se perdió también la estabilidad económica, donde en realidad tenían, pero recogían en saco roto. Hay gente que dice, pero yo no entiendo si hasta ayer tenía 2,000 y hoy no tengo ni 2 centavos en el bolsillo. ¿Qué pasó? Así como vino el dinero se fue. ¿Por qué? Porque se evocó al desorden. Y el desorden trae desequilibrio financiero en la vida de una persona. Pero si cuando usted pone a Dios en primer lugar, Él bendice hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque Él dice, probadme en esto, entonces yo abriré la ventana de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde. La sobreabundancia de Dios viene cuando usted entre en ese orden financiero y ponga a Dios en primer lugar. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Es decir, el desorden generalmente es fomentado, orquestado y dirigido por el maligno. Luego que Dios se comenzó a mover, y cuando Él se mueve es para buscar el orden. Es que cuando usted tiene una persona en casa que es ordenado, él no puede estar tranquilo. Oye, pero tranquilo, come primero. Es que eso me hace ruido visual, ver ese trapo tirado ahí. Espérate, primero me levanto y pongo ese trapo en su lugar. Pero ya, tranquilo, come, atiende tu comida. Es que no puedo. Mira, esa llave está goteando, déjame cerrar bien. Pero mira cómo dar esto. Pero ya, mujer, siéntate. No es que tengo que arreglar. Primero, una persona que tiene la naturaleza ordenada, le gusta vivir en esa situación de una armonía, que todas las cosas estén ordenadas. Ese es el Dios. Entonces la Biblia dice que en el verso 2, el contexto es que la tierra está desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aparece Dios. Y no aparece para estar sentado, sino dice que Él se movía sobre la faz de las aguas, diciendo, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco? Y la Biblia dice que en el verso número 3 dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Lo primero que hizo es sacar las tinieblas del desorden. Porque una vez que las tinieblas se vayan, uno puede visualizar bien las cosas, en dónde podemos arrancar y por dónde comenzamos también. En otras palabras, Dios apareció a poner orden. Y cada vez que Él aparece para ordenar, poniendo la luz. Por eso es que la Biblia dice que todos nosotros fuimos iluminados. Nos sacaron del reino de las tinieblas y nos trajeron a su luz admirable. Y Dios nos dice que somos la luz del mundo. Luz para iluminar, para que el otro se vea reflejado en la condición que ellos se encuentran y necesitan tener un cambio. Por eso es que cuando alguien camina en el orden, en la luz del cielo, dice, siervo de Dios, ore por mí, porque yo también quiero tener lo que usted tiene, porque ese cambio lo he visto yo, porque sabía de dónde Dios lo sacó. El orden.
representa a Dios. El orden representa la gracia del Señor. El orden de Dios representa el diseño y el propósito de Dios. El principio del creador es Dios crea a través del orden, trayendo luz, estructura, diseño, y lo que estaba vacío lo llena. Trae una estructura espiritual y se basa en la autoridad sometida a su voluntad y en la unidad con Cristo. El orden produce bendición. El orden divino produce la separación del mundo y su rebeldía, y produce obediencia y bendición. El orden produce la práctica que se establece entre el orden de las áreas que estuvieron caóticas en adicción, violencia, desorganización personal, y las cosas las pone en su lugar. El orden, pero sin embargo el desorden del hombre produce caos y su consecuencia. El origen del desorden nace en la desobediencia del plan divino. Estos efectos producen vacío, falta de provisión, pérdida de tiempo y pérdida de bendiciones. Genera un impacto social, se manifiesta en guerras, egoísmo, rebelión contra principios de Dios, por los cuales están contrarrestando contra la iglesia. La solución es que Dios nos invita a ordenar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra mente, buscando su paz y sometiéndonos a su autoridad. En el capítulo 1 del libro de Génesis vemos cómo el mundo había quedado bajo la consecuencia del juicio de Dios con Satanás en desorden, y Dios aparece para ordenar. Pero en el capítulo 1, verso 26, hay un plan, y Dios comienza en ese plan y en ese diseño crear un ser a la imagen y semejanza de Dios. Dios quería atraer a un ser creado por Dios para que fomente el orden sobre la tierra. Y ese fue Adán. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que se enseñoree de las aves del cielo, de los peces en el mar y las bestias en la tierra. Es decir, lo trajo para traer no solamente autoridad, sino orden en todo lo que se mueve en el aire, en todo lo que se mueve en la tierra y debajo de ella. Es decir, el hombre que tenía que velar por el orden sobre la faz de la tierra. En el verso número 28, luego que en el verso 27 dijo que Dios lo que había creado era bueno, Dios creó al hombre y a la mujer, y en el verso 28 dice: y bendijo Dios y le dijo al hombre: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, subyugarla y enseñorearla. Son 5 niveles de bendición, que 3 de ellas tienen que ver con la multiplicación y 2 de ellas tienen que ver con autoridad y poder. Dios le dio autoridad al hombre para poder gobernar y controlar. Era el ente, ¿verdad?, que estaba para traer orden en la faz de la tierra. Muchos creen que que Adán peca en el momento que come del fruto del árbol que mandó Dios no comerle. Pero ahí no comienza la caída del hombre. La Biblia dice en el capítulo 2, verso 7, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 1:26, Dios está creando el hombre, y en Génesis 2:7 Dios está formando al hombre. Muchos teológicamente hablan de 2 linajes, ¿verdad?, de seres, y no es así. En Génesis 1:26 Dios está creando un ser espiritual a la imagen y semejanza, porque Dios es espíritu. Esto lo explica un poco mejor el apóstol Pablo en una revelación de la eternidad. En Efesios 1:3 dice: bendito y el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, no existían los lugares terrenales. Es decir, nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero lo eterno no es la materia, lo eterno es la esencia espiritual, que le llaman la 4ª dimensión de la materia. Pero yo no estoy para meterme en eso. La Biblia dice que Dios crea en Génesis 1:26 un ser espiritual eterno. Pero en Génesis 2:7 crea a un ser humano de la materia, porque dice que formó Jehová Dios del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. El verso número 8 del capítulo 2 de Génesis dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Esto es un misterio extraordinario. Y quiero tomarme 2 minutos porque quisiera bendecirlo con esto. Yo sé que el reloj no para ni perdona. Génesis 2:8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Atención, en Génesis 1, Él está creando todo con las sílabas de su palabra.
De hecho, la vida dice, produzcan las aguas todo ser viviente. Él decía, hágase, hágase, hágase. Pero él no tenía necesidad de plantar un huerto, sino crearlo. ¿Por qué? Porque ese huerto ya existía. El huerto de Dios lo describe tanto Isaías y Ezequiel, refiriéndose a Satanás. Dice, en el huerto del Edén, en el huerto de Dios te paseabas. Es decir, cuando se refiere a Luzbel, al ser creado, ¿verdad?, con gloria, en la eternidad se habla del huerto del Edén. Dice, en el huerto del Edén te paseabas, en el huerto de Dios habitabas. En otras palabras, ese huerto ya existía. ¿Y qué es lo que hizo? Trasladó el huerto, que era la habitación de Dios, y la puso en la tierra. Porque plantar significa poner cosas creadas sobre la tierra. No sé si alguien está acá. ¿Alguien conoce un vivero? ¿Sabe lo que es un vivero? Va donde los lugares venden plantas, árboles, matas. Eso ya existe. Usted agarra, hace un hoyo en su casa y lo siembra. Y ya lo planta, porque generalmente ya existe. El huerto del Edén ya existía. El huerto del Edén describe la Biblia que era el huerto de Dios, donde Dios habitaba. Y prácticamente lo plantó en la tierra. Lo que estaba haciendo Dios era mudándose del cielo a la tierra para habitar con el hombre. Es interesante. Tengo un mensaje que se llama El huerto de Dios y describo la coincidencia, porque el primer Adán nos sacó del huerto y el postrer Adán nos devuelve al huerto. Pero eso es otro tema. Quiero llegar al punto. El verso 15 del capítulo 2 de Génesis dice que Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo labrase. Atención, que lo labrase y lo cuidara. ¿De qué lo puede cuidar si el mundo es inocente en aquel día? Prácticamente algo se pone al cuidado porque existe un peligro. Pero cuando usted vive en una casa, en un barrio popular, de un sector marginal, usted no le pone una puerta, sino contrapuerta. Le pone candado, llave, le pone alarma, le pone cámaras, porque se siente, ¿verdad?, en un gran marco de riesgo. Pero si usted se va a esas urbanizaciones privadas que tienen garitas, tienen sistemas, ¿verdad?, de guardia, tienen sensores, cámaras y tienen que entrar con autorización. Mire, usted en su casa deja hasta la bicicleta afuera, porque sabe que todo está custodiado y no necesita ningún tipo de cuidado. Sin embargo, Dios, cuando crea ese huerto, lo planta, le dice, tienes que cuidarlo y labrarlo. Y si algo se manda a cuidar, es porque existe un marco de peligro. Es interesante. Entonces el peligro era que acechaba a la serpiente. Vuelvo y repito, Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 2 dice que vi yo, Juan, un ángel que descendió del cielo con una gran cadena en la mano y la llave del abismo, y prendió al diablo, a Satanás, que es la serpiente. Esto es interesante. ¿De qué tenía que cuidar Adán? De la serpiente. Pero en el capítulo 3, en el verso 1, está el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida, está el huerto, está Eva, está la serpiente. La pregunta más grande, ¿dónde estaba Adán? Y es que había descuidado algo que Dios lo mandó a cuidar. En otras palabras, le abrió la puerta al desorden, al desacato, a la ausencia de las normas donde existen deberes y responsabilidades. Mi hermano es policía de profesión. Si lo ponen a cuidar, ¿verdad?, a un lugar donde es de suma peligrosidad, hay peligro porque los que están ahí son presos de alta peligrosidad. Y él dice, bueno, hoy no voy a venir. Eso está seguro. Yo este fin de semana me voy y regreso el lunes. Y cuando regresa, todos los pillos se han ido. No, pues si yo lo dejé bien aquí, le dejé asegurado, yo no sé por qué se fueron. Se fueron porque ellos aprovecharon que no había custodio, no había alguien que pueda vigilar. ¿De quién era la responsabilidad? ¿Verdad? De Adán en este caso, porque él descuidó. El problema de Adán comenzó cuando evocó al desorden. Ahora, quiero ir profundizando en este tema, aunque todavía yo no comienzo a predicar. ¿Seguimos? Ok. Usted tiene la culpa, ¿verdad?, que dice que yo sí. Atención. La serpiente no podía hacer caer a Adán, porque Adán representaba la autoridad. Mire, cuando hay un vigilante de tránsito,
Aunque la calle esté vacía y no haya tránsito, usted tiene que frenar. Porque él evoca el orden. Pero cuando no hay vigilante, yo asomo y arranco. No espero que cambie en verde. Porque no hay un orden. No sé si me estoy dando a entender. La serpiente, todos los animales creados por Dios que se movían en el aire, en la tierra y debajo de ella, no podían rebelarse contra Adán. Muchos teólogos decían que Adán tenía la vestimenta de luz que representaba autoridad. Es decir, hay policías que mientras tengan el uniforme todo el mundo lo respeta, pero si está de civil lo ignoran. Entonces él tenía la autoridad. Los leones, las jirafas, los rinocerontes, los pumas, los leopardos veían, y cuando llegaban a Adán se postraban porque veían la autoridad, veían el poder y la gloria reflejada en Adán. Santo Dios. Por eso la serpiente, mientras estaba Adán, no tenía autoridad. Pero en la ausencia de Adán, atacó a Eva. Porque quien tenía autoridad era Adán. De hecho, Eva tenía que sujetarse a Adán. Pero Satanás es aquel ser que fomenta, promueve el caos y el desorden. En la ausencia de Adán, ingresa al huerto. Y estando en el huerto dice, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto, una verdad a media. Porque la verdad completa era solamente de un árbol. La mujer retrocede y le responde, de todos los árboles del huerto podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. No le podemos ver, tocar, ni comer. Santo Dios. La mujer cree que está resuelto el problema y le suelta otra palabra. Le dice, sabe Dios porque yo vengo de arriba. Tal vez le contó algunas anécdotas. Y yo vi el día que creó ese árbol. El día que tú comas de ese árbol, serás igual a Dios, llena de sabiduría. La posición de esa mujer dentro del orden establecido por Dios era Eva, Adán y Adán Dios. Pero la serpiente le está diciendo, no serás igual a Adán, sino que serás igual a Dios. Lo que está evocando es el caos, el desorden. No respeta la cadena de mando. No sé si estoy bien. Las instituciones existen cadenas de mando. En las Fuerzas Armadas, uno cuando ingresa le dan el primer rango, ciudadano. Luego, después de un periodo de prueba y proceso, se gana el título de conscripto. Después de otro proceso que quiere hacer carrera militar, después de ser conscripto, asciende a ¿qué? ¿A qué? Soldado. Y luego asciende a cabo segundo. Luego cabo primero, luego sargento segundo, luego hay una cadena de mando. Lo que le está diciendo, tú no respetes las cadenas de mando. Tú llegas hasta arriba y no respete a nadie. Evocando al caos y el desorden. Y eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. Eso es lo que sucede en las calles. Eso es lo que hoy por hoy vivimos a diario. Pero ¿quién fomenta el desorden? Satanás. Le dice a Eva, no te sometas a Adán. Tú, es más, ni siquiera te puedes someter a Dios, porque el día que comes ese árbol, serás igual a Dios. Eso es lo que vio Dios en Satanás. Halló maldad en su corazón porque creía quererse semejante al Altísimo. Qué interesante. Esas semillas del caos y el desorden se la pone en Eva. Y la Biblia dice que volteó Eva a ver. Dice que el árbol ya no lo vio malo, sino lo vio bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Pablo descubre este misterio del caos y escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 3. Dice lo siguiente: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo explica que cómo fue que ganó terreno Satanás con Eva. Engañó a su sentido. ¿Y cuántos sentidos nosotros tenemos? ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Ok, 5 sentidos. Y vamos a ver esos 5 sentidos en Génesis 2. Dice que Satanás le habló. Dijo con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles. No, si de todos los árboles podemos. ¿Cuál fue el primer sentido que afectó? Por eso que el problema de la mujer está en el oído.
Voy a hacer aquí un paréntesis. Las mujeres cuando están solteras tienen grandes aspiraciones y tienen prototipos de hombre. Pues yo quiero un hombre alto para arreglar la raza, yo que soy pequeña. Yo quiero blanco, ojos verdes, que tenga buena profesión, un buen trabajo, tenga carro, casa con él, quiero casarme. Pero el más feo le habló al oído. Dígalo. Pero mira. El más feo le habló al oído y se enamoró y se fue con el más feo. ¿Por qué? Porque el problema de la mujer está. Usted le habla muy bonito a una mujer de manera permanente y aunque le caía mal, después... Porque el problema sensible de la mujer entre los 5 sentidos está... Por eso los de la sierra le dicen, uy, esos hombres de la costa son terribles, porque vea. Y los de la sierra le huyen a los de la costa, porque son unos bandidos, dicen ellos. Y en parte tienen razón. Por allá dicen, me identifico. Dice que cuando le habló, hubo cambio de información. La información esencial era, no comas de ese árbol porque ciertamente morirá. El otro le cambia la información, dice, el día que comas de ese árbol serás igual a Dios. Antes de recibir la información de Satanás, cuando pasaba por el árbol, respetaba y había temor. Pero cuando cambió la información, afecta el segundo sentido, que es la vista. Dice que cuando le dijo, no podemos comer de ese árbol porque ciertamente moriremos. Pero cuando le dice Satanás, el día que tú comas serás igual a Dios, llena de sabiduría, volteó a ver el árbol, ya no lo vio malo, sino que lo vio. Una mala información puede cambiar tu campo de visión. Puede quitar la visión y evoca la división. Porque una cosa es caminar en visión y otra cosa es caminar en ambición. No me dejes solo. Yo dije que me iba a robar unos minutos. Yo todavía no comienzo a predicar. Ahora esta mujer ya no tiene visión sino ambición. Vio que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó del árbol. ¿Qué sentido es ese? El tacto. Y comió de él. Y usted nada se mete a la boca si huele mal. Al comer se activa no solamente el gusto, sino el olfato. Los 5 sentidos fueron trastornados. Y prácticamente hoy, cualquier mensaje que usted no escucha, que venga de parte de Dios, puede trastornar tu manera de pensar. Hay gente que puede que predique bonito, pero que hay que ver qué es lo que te está predicando, qué es lo que te está enseñando. Pablo no habla aquí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1. No habla Pablo, sino que escribe lo que el Espíritu dice. ¿Por qué? Porque el verso 1 dice, y el Espíritu dice claramente, ahí no está hablando Pablo, está profetizando el Espíritu, que en los postreros días, algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy a través de las redes sociales, las plataformas virtuales, ya los pastores no tenemos ese temor de poder darle permiso a un hermano porque viene un predicador que sabemos que está mal. Ahora en tu casa, en su sala, abren el dispositivo y escuchan de manera personal cosas que usted no debe de escuchar. Usted sale del culto bendecido, pero al día siguiente mira raro al pastor. De verdad que yo no sabía que estaba en una iglesia errada, pero comienza a ver todo mal porque escuchó espíritus engañadores. Como quisiera que ese reloj se detenga. Pero ya me dicen, perdón. Seguimos, no hay problema. Pero no dice nada aquí. Predique, hombre. De hecho, tenemos que seguir predicando porque la comida todavía no llega. Así que hay 2 tipos de comida aquí, comida espiritual y la comida que viene en camino. Esa va a ser la señal. Si no vienen 2 horas, pues hasta 2 horas más seguimos predicando.
Ok, atención. La serpiente logra su objetivo. Una vez que engañó a Eva, la serpiente coge y se va. El veneno ya está puesto. Porque quien hace caer a Adán no es la serpiente, es Eva. Porque la Biblia dice que Eva le dio de comer a Adán. Contaminó en la cadena de mando para llegar a la autoridad. Qué interesante. Qué interesante. Pero Dios es un Dios que aparece, que cuando las cosas están desordenadas, aparece para ordenarlas. Dios fue testigo porque Dios es omnisciente, omnipresente. Y Él supo en el momento que el hombre cayó. Aparece Dios, dice que se paseaba en el huerto a la luz del día. Y dice, Adán, Adán, ¿dónde está? Y Adán se escondió. Escuché tu voz y tuve miedo. ¿Y de cuándo acá tú tienes miedo? Si yo te creé como un ser lleno de autoridad. Dios le dice así, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Sabía o no Dios? Esa es una pregunta induciva. Y eso lo aprendieron las mujeres. Cuando una novia o esposa te diga, ¿de dónde viene? ¿Dónde mamá? Y te dice, ¿estás seguro? Porque ella ya tiene toda la información. Tiene mensajes de texto, ubicación, video, chat. Tiene toda la información. Oye, que tú eres loca, ¿por qué? ¿Estás segura? Te voy a volver a preguntar. ¿De dónde vienes? Lo que ella te está dando es segundos de arrepentimiento para que digas, ay, perdóname, mi amor. Fui débil y me caí. Eso quería escuchar de ti porque yo ya sabía que habías pecado. Entonces cuando Dios le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije y no comieras? Dios sabía, sino que le está dando oportunidad al hombre que se arrepienta. Pero el hombre había entrado en la semilla del desorden. Y el desorden promueve el caos y la rebelión. Por eso que hay gente que a veces hace protesta y no salen a reclamar derechos, sino a romper edificios, negocios, el caos y la confusión, el desorden. Esas no son formas de reclamar los derechos. Hay formas. Sin embargo, cuando Dios aparece, le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? Para mí que ya Dios sabe. A ver, vamos hablando, Señor, como dicen por ahí, a calzón quitado, de manera literal. Estaban desnudos. Aquí escuchemos lo siguiente que le dice, la mujer que tú me diste. Teológicamente vamos a descifrar esa frase. Lo que él está diciendo, vamos a poner las cosas en orden. El problema no es la creación, es el creador. ¿Por qué lo dice? Porque la mujer que tú me diste. ¿Y quién me dio esa mujer? ¿No fuiste tú? Me vino con falla de fábrica. Tengo el certificado de garantía. Resolvamos este problema. Llévate a la mujer, resetéala y me la envías nuevamente. La soberbia del hombre, a partir de Adán hasta el día de hoy, no le gusta reconocer su falta. Siempre buscamos culpables. ¿Por qué me fuiste infiel? Ay, no sé, mi amor, esa mujer, yo no sé. ¿Qué tiene ella? No sé si me embrujó. Mi compadre me dijo, salgamos. Él nunca reconoce. Si alguien tuvo los pantalones para pecar, tiene que tener los pantalones para reconocerlo. La Biblia nos enseña que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Más el que lo encubre no prosperará. Lo que Dios le está dando oportunidad, que confiesa y se aparte para alcanzar misericordia. Le dice, la mujer que tú me diste. O sea, en otras palabras, aquí el culpable eres tú. Yo no te pedí mujeres. Tú dijiste en reflexión, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando me desperté encontré ahí a Eva. Yo te la pedí. Aquí el problema es tuyo. No insiste más. Eva, mira lo que dice tu marido. Le doy la razón a mi marido. ¿Cómo es eso? La culpa no es la creación, sino el creador. ¿Y por qué lo dice? Porque la serpiente me dio que comer. ¿Y quién creó a la serpiente? ¿No fuiste tú? La soberbia había invocado al desorden, al caos y promovido la rebeldía. En Dios, al ver que ninguno de ellos tiene una gota de arrepentimiento y peor aún remordimiento, lo sacó del huerto. Porque antes de Dios juzgar, te da oportunidad al arrepentimiento. Él evoca siempre a la misericordia. Si Dios descendió en la caída del hombre, era para ordenarlo, pero el orden dependía de manera personal.
Y el hombre desechó la oportunidad de ser restaurado y lo desechó. Vemos otro caso. Ay, Señor. Todavía no predico por si acaso, porque quiero hablar los tres procesos de desorden y cómo entrar en el orden. Estoy evocando en la introducción o en el prólogo y quiero ilustrar en dos casos diferentes. En el caso de Saúl y en el caso de David. Saúl y David fueron reyes, donde se cierra el círculo de la dispensación de los jueces. El primer juez fue Moisés y el último juez fue Samuel. Y Samuel, por mandato de Dios, unge a Saúl. Y la Biblia dice que le dio orden que vaya a matar a todos los amalecitas. Sí, porque aquí hay gente que son barcelonistas y amalecitas. Sí, porque también hay algunos barcelonistas ahí en la Biblia. Pero no voy a entrar en esos temas. Pero la Biblia dice que cuando él fue, cambió el gobierno teocrático con el gobierno democrático. El gobierno teocrático le dijo, vete y destruye, no perdones a viejos, ancianos, a madres, a niños de pecho, animales, mata todo. Pero cuando llegó, dice que el pueblo le dijo, no mates, esto es bueno, esto nos sirve, el tesoro. Y eso era el anatema. Aparece Dios y le dice, ¿y por qué? A través de Samuel, no mataste. Lo que pasa es que el pueblo me dijo que no lo haga. Evocó el desorden, cambió el diseño original y Dios lo desechó. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de él y el espíritu maligno de parte de Jehová vino a atormentarlo. Fue y cambia de dirección y va a la casa de Isaí y unge a David. David, ahora el espíritu de Jehová vino sobre él. Usted conoce la historia. Pero ya cuando él tiene el reino establecido, se sienta en la terraza y observa a una mujer que se está bañando desnuda. La visión. Entró no la visión, sino la ambición y la codicia. La mandó, después se embaraza, quiere resolver el problema trayendo al marido. El marido no quiere acostarse con ella, la barriga crece, lo manda a matar en la línea de batalla. Y cuando ya el marido está muerto, la trae al palacio. Pero viene el profeta y se activa. Y el profeta le dice, ¿sabes qué? Quiero que me juzgue un caso. Un hombre que tenía un solo corderito venía en el camino y un hombre venía con todos sus siervos y un gran rebaño. Cuando vio, golpeó y luego mató el corderito y le dio de comer a todos. David dice, tal hombre tiene que morir. Yo como rey de Israel doy la orden que lo maten. Pues ese eres tú, Señor. Teniendo a todas las mujeres en Jerusalén, doncellas, concubinas, y cogiste a la mujer ajena. Pues Dios ha dicho que eso produce muerte. El hombre escucha que ha ofendido a Dios. A la diferencia de Saúl, que se aferra al reino, yo me imagino que él fue al palacio, se metió en una recámara, se quitó la corona, el cetro, el trono, el traje real, se quita toda la fama y se mete y escribe el Salmo 51. Y le dice, Señor, me arrepiento y te pido de favor que no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame el palacio, el trono, la corona, los trajes reales, la riqueza, la fama, la popularidad, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No me deseches como lo hiciste con Saúl. Él pecó, pero Dios lo restauró, porque deseaba de todo corazón entrar nuevamente en el orden de Dios. Todo aquel que promueve el desorden tiene que ser sentenciado. Si usted se pasó una luz roja, viene la contravención. Y hay contravenciones que se elevan a delito. Y como delito tienes que ir a cárcel. Quiere decir que todo que produce el desorden en el Señor produce consecuencias. Pero si yo me arrepiento, pues prácticamente entro en el orden, pero también en la gracia y en la misericordia de Dios. Y Él está aquí en esta hora para traer misericordia. Permítame avanzar, por favor. ¿Todavía no viene la comida? Sí, porque yo escucho hasta acá rugidos indecibles. El intestino menor se quiere comer al intestino mayor. Salmos 37, versos 23 y 24. Permítame entonces comenzar a predicar ya.
Eso. Remberto. ¿Cómo se llama el hermano? Ruperto, ya te dije Remberto, Ruperto. Como tú callas, los demás dicen, dígalo, predíquelo. Pero era el que más gritaba antes. Tienes que entrar en ese orden. Salmos 37, versos 23 y 24. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien tiene conmigo? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene de su mano. ¿Quién está hablando aquí es David? David está soltando algo interesante cuando dice por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando habla de esto, está hablando del estilo de vida que uno desarrolla. Si alguien vino de un mundo perverso y vino a Cristo, lo primero que Dios va a hacer es ordenar tu vida. Va a tratar de establecer un estilo de vida en el bien y no en el mal. Recuerda que Pablo dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ese sentido, David nos está diciendo que el único que puede ordenar nuestros pasos no es el gobierno, no son los psicólogos, psiquiatras, no son los centros de rehabilitación social. Quien puede ordenar nuestros pasos es el Dios del cielo. Por eso que cuando uno viene aquí a la iglesia es para mejorar nuestra calidad de vida. Insisto, Dios no nos da religión. El evangelio es una relación personal con Cristo. Que cada vez que yo conozco a Cristo, restablezco mi vida de manera correcta. Hay gente que lleva 15, 20 años en el evangelio, pero son los mismos desordenados de siempre. Usted me dijo que siga. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En otras palabras, quien califica, quien aprueba es Dios y no los hombres. A veces nosotros nos ajustamos a un status quo, donde en realidad vemos que nos vemos en la obligación de agradar al sistema, a los hombres, a los líderes. Es decir, como el estudiante, cuando no está el maestro en aula, es un relajo. Viene el maestro, todo el mundo se porta tranquilo. El pastor no llega, la gente conversa, hace chistes, hasta TikTok en la iglesia. Viene el pastor, todo el mundo se arrodilla a orar. Porque piensan que estamos llamados a agradar al hombre. Pero la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En otras palabras, tengo que saber lo que dijo David, en la cual nos enseña que Dios es el que contempla a los fieles de la tierra. Y los que anden en justicia, ellos son los que le servirán. En otras palabras, yo estoy llamado a agradar a Dios y no a los hombres. Los hombres verán el resultado de lo que Dios está haciendo en mi vida y tendrán que testificar si Dios o no está en mi vida. Porque hay gente que se porta bien 2 horas en un culto, pero el resto del día viven de manera desordenada. Aquí se ponen el manto sacerdotal, que son santos, tienen uriola y ala, pero cuando van se ponen los cachos y el rabo y el trinche. Usted me dijo que siga. Atención, qué interesante es ver que quien aprueba el camino es el Señor. Por eso es que cuando muchos descendían a las aguas en los días de Juan el Bautista, el mismo Juan, lleno del Espíritu Santo, veía a los fariseos y dice, generación de víboras, ¿quién os hizo huir de la ira venidera? Dad fruto digno de arrepentimiento. Pero cuando Jesús desciende, Juan mismo dice, este es el Cordero de Dios, el que quita la mancha del pecado en el mundo. De hecho, cuando Él se sumerge, los cielos se abren y una voz del cielo dice, este es. Aquí yo estoy llamado a dar testimonio al cielo. Y que en realidad toda esa generación terminó sentenciando a Jesús y matándolo. Y es que lo que Dios aprueba, los hombres desaprueban. A mí no me interesa mucho en vivir la aprobación de la gente.
Por eso yo no recurro mucho a las redes sociales y publicitarme, que yo viajo, que yo recorro, que yo predico de lunes a domingo, popularizándome para que la gente me conozca y la gente me aplauda. No, no, no. Eso generalmente trae un contraste, pues puede que la gente aquí en la tierra me reconozca y en el cielo nadie me conozca. Prefiero 1000 veces que en el cielo me conozcan y en la tierra no. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Salmo 119, verso 133. Ya llegó justamente. Salmo 119, verso 133. Y le voy a pedir que lo busque para que usted mismo lo lea. Salmo 119, verso 133. ¿Qué dice ahí? Ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por eso que la Biblia dice, lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿De qué manera podemos ordenar nuestro estilo de vida? Por la palabra. Hay gente que la palabra los golpea, los ofende, los humilla. Y hay que hablarle bonito. Y hay veces que tenemos que llamar la atención. Usted puede amar mucho a sus hijos, pero si sus hijos se portan mal, usted tiene que corregirlos por amor a sus hijos. Prácticamente así es Dios. Dice, ordena, no es que dice Dios te va a ordenar, sino que tiene que evocar de manera personal. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Oh, Jeremías 4, verso 23 dice, miré la tierra y aquí estaba asolada y vacía y los cielos no habían luz en ellos. Job 34:13, viendo el desorden del inicio de los tiempos, dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso orden en todo el mundo? Qué interesante. Es que a Dios no le gusta lo desordenado. Él cuando viene en la vida de una persona, lo primero que hace es ordenar. Dicho sea de paso, el mismo Cristo dice que cuando una persona contrita el Espíritu Santo abandona esa casa, pero ¿cómo deja esa casa? Vacía, pero ¿qué la deja? Ordenada, limpia. Eso es la evidencia que Dios estuvo en la vida de un creyente. Pero dijo Jesús, pero tras de mí vienen 7 espíritus peores. ¿Para qué cree? Para traer vandalismo interno, caos, destrucción, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor. Por eso no es negocio que usted sea parte del Evangelio de Jesucristo. Por eso ni siquiera usted juegue la posibilidad. Yo en estos 30 años de mi vida le he hecho guerra al infierno. He arrancado muchas almas del infierno. Dios no ha usado para traer salvación a cientos y a miles de personas. Imagínese usted si yo me alejo del Señor. Viene una caravana infernal sobre mi vida para destruirme. Pero sin embargo, mientras yo habite al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Dele un aplauso al Señor. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, Señor. Cada vez y cuando reconoce que sin Él nada somos y apartado de Él nada podemos hacer. Reconoce que cada día que te despiertas y el aire que respira y en el aliento que sale de tu alma hay una absoluta dependencia de Él. Reconócelo en todos tus caminos, no en ciertos caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Salmo 106, verso 14 dice, se entregaron a sus deseos desordenados en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y vino juicio y destrucción en el desierto. ¿Por qué vino el juicio? ¿Por qué? Porque se entregaron en sus deseos desordenados. Y es que cada vez que una persona entra en un desorden, viene juicio de parte de Dios. Sodoma y Gomorra cambiaron el uso natural, cambiaron el orden de Dios y entraron en el desorden de Dios y vino juicio. 2 naciones fueron calcinadas y reducidas a ceniza por entrar en el desorden, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el mundo de aquellos días de Noé los destruyó? Porque dice que toda carne se había corrompido, todos los designios del corazón del hombre y sus pensamientos eran de continuo el mal. Había gran violencia en la tierra y Dios la tuvo que destruir porque todo se había desordenado. ¡Qué terrible! Hubo una mezcla híbrida porque los hijos de Dios vieron que a las hijas de los hombres le nacieron mujeres hermosas y se casaron.
una mezcla híbrida, una mezcla que Dios no había aprobado y destruyó la generación y la genética del ser humano. Y Dios tuvo que destruir, porque cuando el hombre y la sociedad no se arrepiente, evocan al juicio y a la ira de Dios. Qué interesante, que más fácil es reconocer que cometimos un error y le pedimos a Dios que ordene nuestros pasos para que nosotros vivamos en bendición. Y es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Ay, deme 2 minutos y termino, aunque yo todavía no comienzo. Segunda de Tesalonicenses 3:7 dice, porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo decía, nosotros nos ponemos por ejemplo. Cada vez que le visitamos, hemos andado ordenadamente, no siendo molestia, no siendo carga, no siendo estorbo, no siendo personas que proliferan el desorden. Hemos andado ordenadamente y no desordenadamente. Ustedes que tienen mucho más tiempo en el Señor, aprendan a ser ejemplo para los que recién se convierten a Cristo. Porque los que recién se convierten a Cristo van a ver el estilo de vida que muchos de ustedes desarrollan y van a promover, ¿verdad?, el orden. Pero si yo soy cristiano y tengo 10 años en el Evangelio, vengo a la iglesia de manera desordenada, estoy sembrando el desorden y el caos. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora sí, permítame predicar en esta hora. Quiero hablar de 3 tipos de desorden. Número 1, el desorden familiar. Número 2, el desorden espiritual y liderazgo. Y tercero, el desorden espiritual. Y en realidad, yo lo invito a que ustedes nos visiten. ¿Ah? Pero sí, no hay problema. ¿Y qué hacemos con ese rugido de estomacal? Ok, vamos a puntualizar por lo menos estos puntos que son muy interesantes, ¿verdad? Cuando hablamos del desorden familiar, a veces nosotros endosamos la culpa al Estado, al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. ¿Por qué tanto desorden? ¿Por qué tanta delincuencia? La culpa la tiene el gobierno. Y el gobierno no tiene la culpa de la desgracia que vivimos dentro de nuestra familia. Recuerde que nosotros, Dios nos ha dado la dicha de ser padres para instruir a los niños en los caminos. Pero la sociedad como tal no está haciendo esa función. No le damos valores, no le damos principios, no le damos el orden, el respeto. La generación que está por irse, nuestros padres eran sumamente estrictos. Nos enseñaban a dar saludos, a respetar a los adultos, a callarnos cuando un adulto hablaba, a comportarnos bien, a ser respetuosos, saludar a cualquiera incluso que no lo conozcas, tener buenos modales. Hoy no, hoy prácticamente hay un caos familiar. Antes los hijos pedían disculpas, papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Hoy en esta generación, el padre dice, ya mi chichito bonito, perdone a mamá, perdone a papá, ya no chiga babo. Ahora los padres le piden perdón a sus hijos. Usted me dijo que siga. Primera de Timoteo 3:4 dice. Primera de Timoteo 3:4. Señor Jesús. Yo quería terminar, pero ustedes. Vamos a pedirle al coordinador si trajo mentol chino. Para el golpe, chicura. Ok, primera de Timoteo 3:4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar bien o su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Otra versión dice, debe manejar bien su propia familia. Sus hijos deben de respetar a lo que él les ordena. Pues si un hombre no sabe manejar su propia familia, ¿cómo manejará la iglesia de Dios? Qué interesante, mis amados. Hay gente que viene a la iglesia y comienza a criticar. Ay, pero ¿por qué llegan tarde? Ay, ¿por qué no oran? Ay, ¿por qué? Parecen críticos faranduleros.
miran la paja del ojo ajeno y no quitan la viga de su propio ojo. Yo me voy a remontar unos minutos a un tiempo atrás. Nosotros comenzamos la obra en los años 90 y mi hermano pues tiene un niño y había un evangelista que miraba el mínimo defecto del pastor y pues ahora le nace un hijo. Y esos niños llegan a una etapa que son imperativos, inquietos, llenos de energía. Y son etapas de la vida que pasan, ¿no? Entonces el niño cogía, se levantaba, corría, hacía caer la silla, los palillos. El evangelista dice, yo no entiendo cómo hay padres alcahuetas. Si yo fuera el padre, yo lo corregiría. Y era que no solamente bastaba en llamar la atención, cogía el micrófono y dedicaba. No daba nombre y apellido, pero todo el mundo volteaba a ver al hijo de la hermana. Y era que sí, esto, que es insoportable, Dios es un Dios de orden, que es posible, ¿cómo es? Cuestionaba, criticaba. El evangelista luego se casa. El niño que tanto criticaba fue adolescente y parecía una momia y una estatua que ahora ni siquiera se movía. De lo imperativo, un contraste en el desarrollo de su vida que ahora era demasiado tranquilo y hasta ni hablaba. Pero el evangelista se casa y tiene un hijo y le sale 10 veces peor. El niño cogía, rompía la batería, rompía micrófono, dañaba los parlantes, era destructor. Y los hermanos le decían, ¿y usted no decía que si hubiese sido su hija? Ay, yo sé que la lengua me castiga. Yo ya no sé nada qué hacer con este muchacho, le echo a todo, pedido perdón a Dios y mire cómo Dios me castiga. No juzguéis para no ser juzgados. Hay gente que procura cuidar a hijos ajenos y estamos descuidando a nuestros hijos. Hay hijos, ¿verdad?, que comienzan a cuestionar a los padres y cuidan de padres ajenos y descuidan a sus padres, ¿verdad? Hay esposos que están pendientes de esposas ajenas y están descuidando a sus esposas. Usted me dijo que me quede. De aquí. Gloria a Dios. El desorden familiar evoca las grandes crisis. Como tal, tenemos una sociedad llena de delincuencia. Esta sociedad cambia. Perdóneme, a mí no me gusta hablar de política, pero en el año 2009, cuando entró una constitución donde dicen que garantizan los derechos, antes del 2009 quien mandaba eran los profesores y no los estudiantes. A partir de ese día, quienes mandan son los estudiantes y no los maestros. Ahora el estudiante tiene la capacidad de votar no solamente al maestro, al inspector, sino hasta al rector de una institución. Antes del 2009, quien tenía derecho y autoridad era el policía. Ahora quienes tienen más derecho son los delincuentes. Antes quienes tenían más derecho del 2009 hacia atrás eran los padres para sus hijos. Ahora, con el código infantil, los niños y adolescentes saben sus derechos. Papá, no me grite ni me alza la mano porque te denuncio y te mando preso. Pero la Biblia no se ajusta a derechos constitucionales, sino al cielo. La Biblia dice que la vara no mata, la vara endereza. Y a veces tenemos que corregir y disciplinar para entrar en el orden del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué es lo que fomenta el desorden? Hoy vemos, oiga esto, la tasa de criminalidad base al índice de muertes violentas que hay. Las muertes violentas no es producto de accidentes de tránsito, ¿verdad?, o accidentes laborales, sino a través de conflictos de territorio y bandas delictivas. Pero la edad de promedio de muerte están entre 13 años a 21 años. Es decir, una generación de adolescentes que mayormente la culpa no la tiene el gobierno, ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni jueces ni fiscales, ni las instituciones educativas. Son nuestra propia familia, donde no estamos entrando en ese orden ni aprendemos a corregir. En ese desorden somos permisivos, somos personas que consentimos y a ojos cerrados lo dejamos ir. Y ya cuando crecen, prácticamente no tenemos autoridad sobre ellos. Prácticamente nosotros tenemos que entender que existen 7 enemigos que destruyen el orden familiar. Número 1, los menciono por lo menos y no se lo explico porque si se los explico.
Número 1, el egoísmo. Número 2, la falta de comunicación. Número 3, las tecnologías y distracciones. Número 4, el materialismo y la finanza. Número 5, el orgullo. Número 6, el descuido familiar y la falta de perdón. Número 7, la injerencia de terceros que a veces llegan a casa a desautorizar el orden familiar. Número 1, el egoísmo es anteponer los deseos propios por las necesidades de nuestros hijos. Número 2, ¿verdad? Hay gente que dice, estoy concentrando, viendo, papá, es que quiero preguntarte, no tengo tiempo. Está viendo que estoy viendo la final de fútbol del campeonato mundial. Chachín, inoportuno. Para eso estudia. Es que yo quiero saber. Averigua en el internet, pregúntale a ChatGPT. Ah, pero usted sabe. Entonces, el egoísmo ausenta la responsabilidad como padre. Quien está llamado a instruir, corregir y enseñar somos nosotros los padres. Pero hemos evadido esa responsabilidad. Y a veces se lo entregamos en la calle al muchacho de la esquina que termina destruyendo los valores y principios que tanto nosotros estamos llamados a cumplir. Número 2, la falta de comunicación. No hablar y evitar temas importantes y comunicación con temas instructivos y constructivos, sino que de manera destructiva los ignoramos y los aislamos. Número 3, la tecnología y distracción. Priorizar el celular, redes sociales o trabajo sobre tiempos de calidad juntos. De hecho, el primer mundo, Australia, Asia y ahora Europa, ha traído leyes constitucionales donde prohíben que todo menor de 16 años consuma tecnología y redes sociales. Porque sabe que ese es el detonante de la destrucción de la juventud y la sociedad como tal. Pero nosotros no. Miren, los niños ahora ya no piden carritos a control remoto. Ya no piden muñecas que hablen. ¿Qué piden ahora? Celular y tecnología. Prácticamente ellos están idiotizados en las redes sociales. ¿Queremos callarlo? Ponle los muñequitos, ponle ahí el internet, ponle ahí los dibujos animados. Estamos tan destruidos familiarmente, oiga esto, que tenemos grupos de WhatsApp familiar. Está mamá, papá, el hermano mayor, el administrador con el papá están de la administración del grupo. 7 viven en una casa, nadie hace vida social. Termina la comida, la mamá coge el WhatsApp. Familia, ya está la comida. Al grupo de WhatsApp. El uno le contesta del baño y otro de la habitación. Mamá, ¿qué hiciste de comida? Le da el menú. Mamá, hoy no tengo hambre. Viven en la misma casa, pero nadie interactúa. Los pocos que salen a la mesa a comer, con una mano la cuchara. Usted me dijo que siga. Eso es un desorden familiar. Es falta de respeto. Destruye la comunicación. Antes se prohibía que la gente salga, las chicas le cuidaban para que nadie salga. Ahora usted no tiene necesidad de salir. Desde el propio celular, sin salir de su casa, ya han tenido 3 enamorados. Y el cuarto tampoco es su enamorado. Tienen relaciones virtuales. De hecho, hay relaciones virtuales en el ámbito sexual. Eso es terrible. A veces consentimos y somos permisibles. No tenemos un horario de control. Mis hijos ya están grandes. El otro día tuve una reunión familiar y alguien me dijo, mira, la niña tiene tanta edad, ¿podemos darle celular? Sí, porque hoy hasta el sector educativo pide utilizar esa herramienta, pero con una condición. Hay aplicaciones en las cuales usted como padre puede descargar, donde usted puede visitar y vigilar y monitorear el comportamiento que ellos tengan en el teléfono. Es decir, saber qué aplicaciones abren, el historial de qué ellos están buscando, qué es lo que están visualizando, y tiene un control. Tanto es así que descargaron, desconozco, pero prácticamente existe, y pueden controlar a sus hijos, donde cada 2 horas están chequeando qué es lo que están viendo tus hijos, qué aplicaciones están usando, con quién están conversando, qué videos están visualizando. No sé si alguien está acá conmigo. De esa manera, una de las cosas que está trayendo desorden en nuestras familias es priorizar la tecnología del celular. Yo no digo que es malo la tecnología. Y si yo dijera que era mala la tecnología, yo fuera el primer hipócrita. Porque tengo dispositivos digitales. Y no precisamente porque a mí me gusten. Yo estaba
Yo contaba aquí que me quedé en pandemia en Estados Unidos de Norteamérica sin querer y yo tenía mi Biblia, ¿verdad? Y un Samsung A, ni sé cuánto, pero esos son de la gama baja. Y cuando yo me quedé allá, pues prácticamente predicaba con mi Biblia y mi celular viejito. Un día se me acerca una familia y dice, perdóneme, dice, la pregunta que yo voy a hacer, es pecado, dice, no tener Biblia sino un dispositivo de esto. Yo le digo, no, porque ahí usted puede tener algunas Biblias, estudios, biblioteca. Sí, me dice, pero veo que usted no tiene un dispositivo de eso. Yo le digo, es que no lo voy a tener porque eso vale más de $2,000. Y yo, ¿cómo lo voy a tener? Yo no tengo presupuesto con $2,000 en mi ciudad. Yo construyo media casa, le digo. Construyo un par de habitaciones. Y le digo, ¿cómo yo voy a gastar 2,000? Ah, no, es que era esa mi pregunta, pero veo que no es pecado. A la semana siguiente me consiguieron una de la misma iPod, me pusieron incluso la grabación de mi nombre y apellido y las personas que me lo obsequiaron. Entonces, gloria a Dios. Yo no lo compré, no lo busqué, me lo sembraron y hasta el día de hoy me sirve. Ahí tengo toda mi información, ¿verdad? Mi biblioteca y mis predicaciones, las tengo los estudios ahí, me sirve, ¿verdad? Como una herramienta. Yo digo que la tecnología no es mala, mal es cuando la tecnología te tiene a ti. No es malo tener redes sociales, malo es que las redes te tengan enredado a ti. Malo no es tener un celular, malo es que el celular te tenga a ti. Porque hay gente que viene a la iglesia, se le olvidó la Biblia, no hay problema, pero si se le olvidó el celular, al mismo taxi, hágame otra carrera más. Todo le puede faltar menos la tecnología. Entonces esos 3, 4 meses que estuve allá, esa familia pues me dio y cuando di testimonio, se me acerca otra familia, me dice, pastor, ese celular Samsung aquí en Estados Unidos no se usa. Y para que le haga juego, me sembraron un iPhone. El otro me sembró y dice, le hace falta el Apple Watch. Si yo me quedaba ahí, hermano querido, me llenaban de tecnología. Y prácticamente cada vez que voy allá, ellos me quieren llenar de favores. Prácticamente se sienten bendecidos con este ministerio. Pero prácticamente la tecnología hoy está absorbiendo a la sociedad como tal. Cada día vemos un marco de irrespeto. ¿Qué sería muy importante que cuando uno se vaya a sentar a la mesa, todo el mundo apague el celular? ¿Verdad? Aprendan a compartir en familia. Respeten, oren antes de comer en familia. Pero hoy no tenemos eso. Están comiendo y el otro le dice, baja un poquito el volumen de su celular que no estoy escuchando el mío. ¿Verdad que sí? Eso es un desorden que evoca el caos y el desequilibrio del buen orden. Dios no puede estar ahí presente. Y a veces estamos normalizando y aprobando cosas que evocan el desorden. Ah, hermanito querido. Número 4, el materialismo y la finanza. Poner la búsqueda del dinero viene por encima del bienestar familiar, donde estamos teniendo ausencia paterna y materna, donde papá y mamá trabajan. Yo no digo que es malo, pero ¿quién está velando por tus hijos? ¿Quién lo está cuidando? Lo estamos entregando al caos, al desorden. Estamos logrando objetivos materiales, pero estamos perdiendo beneficios espirituales y familiares. Número 5, el orgullo, la incapacidad para reconocer errores y pedir perdón y ceder. Eso está matando dentro de las familias y produce el desorden, descuido espiritual y la falta de perdón, es decir, la falta de valores comunes y la retención de rencores que dañan los vínculos familiares. Hay familias que viven en la misma casa pero no se llevan. Hay hermanos que viven en la misma casa y no se llevan. Una generación que estamos a punto ya de irnos cuando nos castigaban. Castigaban a los hermanos que peleaban y lo amarraban de barriga en barriga hasta que se pidan perdón. No guardaban rencores, pero hoy viven en la misma casa y no se hablan. Y los padres decimos, de allá es un muchacho, me interesa. Y no hacemos nada para evocar el orden. Número 7, la injerencia de terceros, permitir que familiares, amigos, vecinos tomen decisiones de pareja y invadan la privacidad, destruyendo a nuestros hijos, tomando decisiones que no caben en ese sentido. ¿Cómo vencerlo? Prácticamente este desorden espiritual es el caos interno y la desconexión de lo divino y la falta de propósito, caracterizando la apatía y normalizando el pecado dentro de nuestra
familia. El seno familiar está entrando en una descomposición que hace que tengamos desconexión divina, caos interno emocional, atrofiamiento en tu crecimiento, pecado arraigado y reflejo en una vida diaria donde estamos predicando algo que no estamos viviendo. Y yo considero que el predicador del día de hoy tiene que ser un predicador vivencial. A mí en estos 30 años nunca me ha gustado predicar un tema que todavía no lo he vivido. A mí me gusta predicar temas que prácticamente en lo personal lo he vivido. Yo hablo del matrimonio porque tengo 36 años de casado con mi misma esposa. No le he cambiado ni la pienso cambiar porque eso está de moda el día de hoy. En el Evangelio estamos normalizando los divorcios y las separaciones. Y eso produce un caos y un desorden. ¿Por qué? Porque eso trae una familia disfuncional en los hogares. Y lo estamos normalizando. Y eso es un grave problema el día de hoy. El caos familiar trae consecuencias, ¿verdad? Desorden y provoca vacío y deriva al estado de confusión, amargura y depresión. Trayendo tiniebla puede originarse a través de la terquedad, del orgullo, la dificultad, ¿verdad? Para soltar el pasado y se considera una trampa que afecta la prosperidad y destruye nuestras relaciones personales con Dios. El caos familiar. Una de las cosas que generalmente Dios viene a hacer en nuestra vida es salvarnos a nosotros y salvar a nuestra familia. Si Dios nos trae a este evangelio, nos considera luz para iluminar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque primeramente Dios quiere salvar a tu familia. Hay gente que son salvos y quieren salvar familias ajenas y están perdiendo a su familia. Y estamos normalizando y afirmando una doctrina que no viene de Dios, cuando he escuchado decir muchas veces la salvación es individual. Si mi mujer no quiere ser salva, mi marido no quiere ser salvo y mis hijos se quieren perder, que se los lleve el diablo. Y Dios nunca piensa de esa manera, porque cuando Dios llamó a Noé, también salvó a sus 3 hijos y a sus 3 nueras y a su propia esposa. Y muchos incluso especulan diciendo que las 3 mujeres que tenían los 3 hijos de este hombre llamado Noé, las mujeres prácticamente dice que eran hijas de descendientes de Caín, dando a conocer que la gracia estuvo en aquellos días de Noé, porque dice que salvó a Noé, a su esposo, a sus 3 hijos y a sus 3. Y en ese contexto habla de que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres. Y generalmente esto representa la gracia. Quiere decir que cuando Dios piensa en salvarte a ti, también está pensando en salvar a tu familia, ¿verdad? Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Prácticamente nosotros en el orden familiar está interesado en salvarnos. Yo recuerdo que cuando nosotros vinimos al Señor, el Señor vino a nosotros, pues lo que primero hicimos es consolidar la salvación en la familia. El último que nos faltaba era papá. Papá tenía un pensamiento, ¿verdad?, que lo inclinaba al ateísmo. Y fue una persona que nos tocó a nosotros orar, ayunar, vigilar de seguido. Y de pronto un día subió, porque hacíamos unos devocionales en familia, y él con su cigarrillo en mano nos escuchaba durante algunos días. Y yo en uno de esos discursos que recién estaba comenzando a predicar, pensaba que yo estaba en una campaña. ¿Quién quiere aceptar a Cristo en esta noche? Levánteme su mano. Papá se metió el cigarrillo y alzó la mano. Y ese día aceptó a Cristo. Luego en su conversión y en su discipulado vino Dios, lo bautizó con su espíritu y hoy es un pastor. Pero antes de ejercer el ministerio, todos nosotros procuramos la salvación de nuestra casa. Hay gente que quiere ministerio, pero está destruyendo su familia y la abandona totalmente. Y se ha metido a enseñar, no, que está en rebeldía, que el diablo se los lleve. La salvación es individual. No, mis amados. Primero comencemos por casa, porque incluso el juicio comienza por casa. Tenemos que evocar al orden, porque el orden representa a Dios y el desorden representa a Satanás. Mis amados, me hubiese gustado quedarme un par de horas más hablando del tema. Habrá momentos que se organice un ayuno, donde ahí tengamos un par de horas, aunque a algunos les gusta ayunar hasta las 12 del mediodía. Nosotros allá en Guayaquil ayudamos 7 días seguidos, vigilamos 7 vigilias seguidas. Dios lo sabe porque son todos eventos anuales. A Isaías el año que viene me lo llevo a 7 días de ayuno seguidos. Viene saltando y hablando en lengua Isaías. Yo creo que Isaías ni 7 horas aguanta ahí.
Ese género no sale si no es con ayuno y oración. Isaías yo lo quiero porque prácticamente lo fueron a Guayaquil a presentarlo, Isaías, ¿no? ¿Verdad? Sus padres, ¿verdad? Son una bendición. Y lo pudimos presentar a Isaías. Y prácticamente conozco a esta familia desde sus inicios y el cariño y el afecto es tan grande que aquí estamos para bendecir sus vidas. Para mí es mucho más fácil enviar a un predicador de los muchos que hay en la iglesia, pero cuando un padre ama a sus hijos siempre está con ellos y nos esforzamos en poder dejar, algunos de ustedes ya conocen la congregación numerosa y muy grande, de hecho compramos un terreno más grande todavía y ya prácticamente toda la manzana, eso es la localidad, ¿no? Toda una manzana que generalmente Dios nos ha dado. Tenemos una oficina cómoda que ya no tenemos necesidad de estar saliendo de nuestra congregación, pero el amor de Dios es tan grande y que Dios nos ha puesto en nuestro corazón bendecir. Pero antes de bendecir a otro ministerio, primero hay que bendecir nuestra propia casa. Qué lindo es predicar por otro lado, pero no tenemos que descuidar nuestras propias casas. Y yo les bendigo con todo el corazón. Si en un momento determinado el tono del mensaje fue un poco fuerte, no fue así, sino porque Dios quiere que entremos en el orden. Adán despreció el orden, Saúl despreció el orden y fueron desechados. David reconoció su falta y él dijo, ordena mis pasos, ¿verdad? Por tu palabra, ¿verdad? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y cuando el hombre cayera no quedará postrado porque él lo sostiene de su mano. Por lo tanto, aprenda a caminar de la mano de Dios. Aunque de pronto diga, ay no, que me exigen. No, aquí no exigimos nada humanamente. Todo lo que demanda está por las Escrituras. Y la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Nos ponemos de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor, en esta noche, en esta hora. Invoquemos por unos minutos al Señor. Mi alma adora al Espíritu Santo. Aquí hay personas que necesitan ordenar sus vidas. Y quien ordena no es la religión ni el pastor. Quien ordena las vidas se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él te llama en esta hora como llamó a Adán y llamó a Eva. Y ellos despreciaron el orden de Dios. Él quiere ordenar tu vida, disciplinarla, enderezarla para bendecirla. Porque Dios no bendice algo que está en caos o algo que está en confusión. Por lo tanto, pido ahora a todos los amigos, vecinos, familiares, invitados y hermanos apartados que están aquí, que quieran invocar a ese Dios de orden para bendecir tu vida, repite solamente esta oración conmigo. Amigo, vecino, familiar, hermano invitado, por favor, después de mí diga, Señor Jesús, dile, te pido perdón, dile, reconozco que soy un pecador. Dile, me arrepiento de todo mi pecado. Dile, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te entrego mi corazón y hoy te entrego mi vida. Ordena, Señor, lo que está desordenado en mi vida. Arregla lo que está desarreglado. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Y kamansa rima la masaya. Yo quiero orar de manera especial por familias que invocan a Dios de manera la cual quieran vivir en ese orden. Voy a pedir que pase un minuto. Voy a orar rápidamente. Una familia me pidió oración por toda su familia y yo quiero orar por ellos rápidamente. El tiempo transcurre. Eso, ustedes me pidieron oración. Mire que hay gente que uno no tiene que llamarles a orar. Ellos están llamándolo a uno a orar. Si hay alguien más que quiere orar por su familia, yo les oro. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora por este matrimonio, por esta familia. Señor, bendigo sus vidas en esta hermosa y preciosa hora. Yo pido a ti que ninguna arma forjada sobre ellos prevalezca. Yo determino sobre ellos vida y no muerte, el bien y no el mal, la bendición y no la maldición. Toda tiniebla que se antepone al mal, Señor, queda inoperante y sin fuerza. Y Kamai Torrema la Mansaya, Espíritu de Dios, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta la venida del Señor. La vida generalmente del justo es de continua aflicción.
Seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Tus ojos todavía no han visto lo que Dios comenzará a hacer. Y tus ojos no se cerrarán hasta no ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido en tu vida. Solamente persevera juntamente con los tuyos, en temor y en temblor delante de la presencia de Dios. Y Dios prosperará el paso y el caminar de los justos. Yo bendigo esta familia, bendigo a vuestros hijos, bendigo tu vida. Determino que las fuerzas de lo alto traen renuevo en tu caminar. Que en medio del desánimo, el desaliento, no prevalece la injusticia, sino el soberano Dios que te llamó, el Dios que te sacó de las tinieblas, a su luz admirable te bendecirá. Bendigo en esta hora poderosa cada una de vuestras vidas, cada uno de vuestros corazones, que ningún mal, ninguna plaga tocará vuestras moradas. Determino el bien y no el mal. Todas estas vidas que han pasado el día de hoy a este lugar, yo los bendigo como sacerdote y siervo tuyo. Declaro lo que dijo Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto que viene del Padre de las luces, bendiga esta generación, bendiga tu entrar y tu salir, haga resplandecer su rostro delante de vosotros. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición sacerdotal y toda bendición espiritual, en el poderoso nombre de Jesús. Si alguno de vosotros están enfermos, generalmente sánalo, Señor amado. Si algún problema en sus organismos que quiere contra su vida, Señor amado, declaro que la virtud sanadora y el Dios fiel y soberano venga sobre su vida. Yo bendigo, Señor. Establezco la luz y no las tinieblas. Establezco la verdad de Dios y no la mentira del diablo. Declaro, Señor, que la buena obra empezarás en ella, la perfeccionará hasta la venida del Señor. Bendigo, Señor, estos matrimonios. Bendigo las familias. Bendigo los hogares. Bendigo los hijos y la descendencia. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.